Bueno, ahora vamos a ver eh, ejercicios o bueno, un sistema eléctrico trifásico pues más apegado a la realidad. Estuvimos analizando un circuito RLC en serie, circuitos RLC en paralelo, circuitos RLC en serie y en paralelo. Y bueno, lo que es una realidad es que cuando nosotros estamos en una industria, en su misma casa, pues no es como que tengamos como tal una resistencia, una bobina y una inductancia conectadas en serio y en paralelo. Pero si nosotros entendemos que todas las cosas o todas las máquinas eléctricas son un tipo de carga, o sea resistiva o inductiva o capacitiva, o la combinación de estas, y que están conectadas a una fuente, en este caso sería su transformador o la red de CFE, y están conectadas de tal manera que se pueden comportar como se comporta un circuito RLC en serie o en paralelo. Entonces, la manera de analizar estos sistemas es pues directamente con un ejercicio. Dice aquí, bueno, se tiene un sistema trifásico conformado por un transformador conectado en estrella-estrella, donde el voltaje de línea en el secundario es 220 volts, como normalmente se presentan este tipo de transformadores, a 60 Hz. Y dice por ahí, bueno, en ese transformador hay 4 cargas conectadas, es decir, tenemos 4 máquinas, 4 cargas que están conectadas. La carga número 1 es un motor trifásico conectado en estrella. Dice que es de 10 HP de potencia, con un factor de potencia de 0.8 en atraso, es decir, que es inductivo, es un motor, y tiene una eficiencia del 85%, es decir, este motor no entrega el 100% de la energía que recibe, entrega el 85%, tiene esa eficiencia. Otra carga es un motor monofásico de 2 HP con un factor de 0.7 en atraso y eficiencia del 75%. Es decir, aquí vemos que la carga 1 es una carga trifásica, la carga número 2 es una carga monofásica, la carga número 3 no dice ahí, no especifica si es un motor, dice es una carga monofásica. ¿Qué puede ser esto? Pues no sé, luminarias, no sé, algún aparato eléctrico. Y nos da el valor de que tiene una potencia aparente de 6 kVA y un factor de potencia de 0.7 en atraso. Este no trae eficiencia porque pues, no es un motor, ha de ser otro tipo de carga. Y la carga número 4 es un motor trifásico, pero este está conectado en delta con 15 HP de potencia, un factor de potencia de 0.7 y una eficiencia del 80%. Y nos dice que determinemos la corriente de línea y la corriente de fase, la potencia real, reactiva y aparente en cada una de estas cargas. También nos pide que calculemos la corriente total en cada fase, en la fase A, en la fase B, en la fase C, en el neutro, porque sabemos que hay neutro porque hay cargas monofásicas, y que determinemos la potencia real total, la potencia reactiva total, la potencia aparente total y el factor de potencia total que va a tener el sistema eléctrico. Nos pide la capacidad del transformador, es decir, de qué tamaño debe de ser ese transformador para poder alimentar a esas 4 cargas. Y una parte nueva que vamos a ver es cómo corregir el factor de potencia para tenerlo en un valor de 0.95. Nosotros sabemos que si está por debajo de 0.9 es un factor de potencia dañino y que nos van a causar problemas con Comisión Federal de Electricidad y problemas técnicos en las mismas máquinas. Y que la manera de corregir este factor de potencia pues es a través de capacitores. ¿Por qué? Porque quien provoca que se atrase el factor de potencia pues son las cargas inductivas al atrasar la corriente. Los capacitores al adelantar la corriente pues provocan que se mejore este factor de potencia. Para poder esquematizar este problema, bueno, nosotros podemos observar aquí que esta parte que está aquí vendría a ser mi transformador, el secundario. El primario no lo dibujamos porque pues en este caso no es necesario. En el secundario aquí normalmente se dibujan 3 bobinas o en este caso 3 fuentes. ¿Por qué? Porque consideramos que es una fuente trifásica, que sabemos que está desfasada a 120 grados cada una de estas fases de voltaje. Y estaría conectado así, yo tengo mi fase A en rojo, mi fase B en azul, mi fase C en verde y el neutro pues en negro.
Y dice que tiene un voltaje de línea, es decir, el voltaje que hay entre A y B, B y C, C y A es de 220. Y bueno, están conectadas las cargas. Yo tengo que la carga 1 y la carga 4 son trifásicas. Por lo tanto, sabemos que va a llegar cada uno de los cables, la fase A, la fase B y la fase C, a la carga 1. De igual manera en la carga 4, pero como la carga 3 está conectada en estrella, aquí nos especifican que el neutro también va conectado a ese motor. ¿Estamos? La carga 2 es una carga monofásica. Aquí la conectamos o decidimos conectarla a la fase C y al neutro. Y la carga 3 pues la conectamos a la fase B y al neutro. ¿Por qué no igual a la fase C? Bueno, porque la idea es balancear el sistema, que tenga el mismo número o la misma cantidad de carga en watts cada una de las líneas. En este caso, pues nada más tenemos dos cargas monofásicas y dos cargas trifásicas. Y ahí vienen los datos de cada una. La carga 1 trifásico en estrella. Y es muy importante ubicar los datos que nos den qué tipo de, qué dato es. Los 10 HP es potencia mecánica, que vamos a hacer potencia eléctrica a través de una conversión y por lo tanto sería la potencia activa, la potencia real que entrega el motor, que son 10 caballos de fuerza. Factor de potencia de 0.8 y la eficiencia que se representa con esa letra, un 85%. La carga 2 monofásica, la potencia real 2 HP, 0.7 de factor de potencia y eficiencia de 75. La carga número 3 monofásica, aquí nos dan los kVA y sabemos que los volt-ampere son potencia aparente de 6 y factor de potencia de 0.7 y la carga 4 trifásico en delta, donde la potencia son 15 HP, 0.7 de factor de potencia y una eficiencia del 80%. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el inciso A, dice determinar la corriente de línea, la de fase y los tres tipos de potencia para cada una de las cargas. Entonces trabajemos con la carga 1. Colocamos los datos en la parte izquierda y dibujamos el triángulo de potencias con los datos que yo tengo. ¿Sí? Estos datos que yo tengo pues es P, que vale 10 HP, y pudiera conocer el ángulo porque me da el factor de potencia, que ahorita lo vamos a determinar. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar la potencia, pero en watts. Un HP es igual a 746 watts. Si yo lo quiero directamente en kilowatts, pues multiplico los HPs por 0.746 para que me dé kilowatts. Entonces, simplemente multiplico HPs por 0.746 y me da kilowatts. Aquí lo dividimos ya entre la eficiencia. Si yo no lo divido entre nada, asumo una eficiencia del 100%. Entonces, yo aquí divido entre el 0.85 y entonces me da 10 HPs por 0.746, que es un caballo de fuerza en watts. Entre 0.85, que es la eficiencia, me da que esos 10 HP equivalen a 8.77 kilowatts. Ok. Ahora bien, yo ya tengo la potencia, puedo calcular la corriente. Yo sé que la potencia para sistemas trifásicos es raíz de 3, porque es trifásico, voltaje de línea, corriente de línea por factor de potencia. Yo ya tengo P, tengo el voltaje de línea y tengo el factor de potencia. Puedo despejar la corriente de línea. Estos tres de aquí pasan dividiendo y sería corriente igual a 8770 watts en watts. ¿Por qué? Porque esto está en volts. Si yo quiero poner aquí kilowatts, aquí pongo kilovolts para que se puedan eliminar los kilos y sería 0.220. Si no, pues los hago watts. 8770 entre raíz de 3 por 220, que es el voltaje de línea, por 0.8, que es el factor de potencia. Me da una corriente de línea de 28.76 amperes. Es decir, que por cada uno de los cables que está conectados a ese motor van a circular 28 amperes. Ahora bien, en una conexión en estrella, retomando las fórmulas para conexiones en estrella y delta, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, por lo tanto la corriente de fase es 28.76 amperes. Ahora bien, esta corriente de fase es la corriente que circula por el neutro de este motor, ¿estamos de acuerdo? El ángulo, bueno, nosotros sabemos que el factor de potencia es igual a coseno del ángulo. Despejo el ángulo y sería coseno inverso del factor de potencia y me daría un ángulo de 36.86. Significa que el ángulo que hay de aquí a aquí
es 36.86 grados. Con esto yo calculo Q a través de la tangente, que sería Q igual a P por la tangente del ángulo, y me da una potencia reactiva de 6.57 kVA reactivos, ¿sí? Y si ya tengo P y tengo Q, puedo determinar la potencia aparente, la S, que sería raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada, y me da igual a 10.78, perdón, kVA. Entonces yo aquí tengo ya completo los datos que me piden para la carga número 1, ¿sí? De igual manera, haremos la carga número 2, tomando en cuenta que esta carga es monofásica. Entonces, igual manera tengo 2 HPs, que es la potencia mecánica, la convierto a potencia eléctrica, es HP por .746 entre la eficiencia, y me da que tengo una potencia de 1.98 kilowatts, casi 2 kilowatts. Ok. Posteriormente, determinamos el voltaje de fase. Sabemos que es una carga monofásica, lo cual significa que está conectado a una fase y al neutro. Entonces determinamos el voltaje de fase dividiendo voltaje de línea entre raíz de 3 y me da un voltaje de 127 volts. Con esto determino la potencia. ¿Por qué aquí no dice raíz de 3? Pues porque no es trifásica. Por lo tanto, tengo potencia, voltaje y FP, despejo la corriente. Este y este pasan dividiendo. Y yo tendría 1980 watts entre 127 por 0.07 y me da una corriente de 22.27 amperes. Muy bien. El ángulo. El ángulo vendría a ser, de igual manera, el factor de potencia es coseno del ángulo, lo despejo y sería coseno inverso del factor de potencia. Y yo tendré un ángulo de 45.57 grados. Con este ángulo determino Q, que sería P por la tangente del ángulo. Aquí uso 1.98 kilos para que el resultado me dé en kilos. Y entonces tendría una Q o una potencia reactiva de 2.01 kVA reactivos. Y con P y Q ya puedo determinar S, que sería P cuadrada más Q cuadrada, y tendría una potencia aparente de 2.85 kVA. Entonces, de esta manera determinamos las corrientes y las potencias que tiene la carga número 2. Para la carga número 3, de igual manera, es una carga monofásica, donde tengo que aquí no me dan la potencia activa, la potencia real, no me dan la P, me dan la S. Entonces, tengo que empezar a ver qué datos tengo y qué puedo ir calculando. Primeramente, de igual manera, el voltaje de fase, que sabemos que es 220 entre raíz de 3, sería 127. Puedo calcular el ángulo con el coseno inverso del factor de potencia, me da 45.57. Entonces, si yo me ubico aquí, yo tengo S, que es 6, y tengo este ángulo que es 45.57. Entonces, si tengo la hipotenusa y el ángulo, puedo sacar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces me voy a mis funciones trigonométricas. Sabemos que seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo tengo hipotenusa y un ángulo, por lo tanto tengo que utilizar las funciones trigonométricas que involucran a la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? En este momento esta de tangente no me va a servir aquí. ¿Por qué? Porque no tengo ni cateto opuesto ni adyacente. Entonces, yo puedo usar o esta que está aquí, ahora la voy a escribir con las letras que yo tengo. Será seno del ángulo es igual a cateto opuesto Q entre hipotenusa S. Entonces sería seno igual a Q entre S. Y el coseno es cateto adyacente, que es P, entre S, que sería la hipotenusa. Entonces yo puedo usar cualquiera de estas dos. Si yo quiero determinar en un primer momento P, pues lo despejo de aquí. P sería igual, esta está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. P por el coseno del ángulo, que sería esta que está aquí. P por el coseno del ángulo. Yo puedo llevármela directamente S, que vale 6 por el coseno de 45.57 sin problema. Pero también sabemos que coseno del ángulo es igual al factor de potencia. Por lo tanto, la P
va a ser igual a la potencia aparente por el factor de potencia. ¿Estamos? Entonces sería 6 por 0.7 me da 4.2 kilowatts. Significa pues que mi potencia real es de 4.2 kilowatts. Una vez que yo tengo la potencia real, puedo calcular la corriente a través de potencia igual a V por I por FP, despejo la corriente, 4200 entre 127 por 0.7 y me da una corriente de 47.24 amperes. Y ya que tengo P y el ángulo, puedo determinar Q, o la puedo determinar desde acá, desde despejo Q sería S por el seno del ángulo, se puede, o a través de Q igual a P por la tangente del ángulo, y me da 4.28 kVA reactivos. De esta manera tengo los datos completos que me pide para la carga 3. Y para la carga 4, de igual manera, determinamos, ubicamos qué valores tenemos y empezamos a determinar las demás variables. Aquí lo único que cambia es que el motor está conectado en delta. Entonces tengo que tener presente estas fórmulas. De igual manera tengo P, entonces puedo sacarla en watts, en kilowatts, multiplico HP, que son 15 por 0.746, entre la eficiencia que es del 80% y me da una potencia real o activa de 13.98 kilowatts. Con esto calculamos la corriente, sabemos que P es igual a raíz de 3 por voltaje de línea, corriente de línea, factor de potencia, despejo la corriente de línea, que sería P entre raíz de 3 BLFP, y yo tendría 13.980, que es la potencia, entre la raíz de 3 por 220 por 0.07, que es el factor de potencia, y me da una corriente de línea de 52.41 amperes. Ahora bien, esta es la corriente de línea. En un sistema trifásico recordemos que tengo corriente de línea y corriente de fase. Para una conexión en delta, la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Si yo tengo la corriente de línea y me piden la de fase, despejo corriente de fase, este pasa dividiendo. Y entonces sería corriente de fase igual a corriente de línea, 52.41 entre la raíz de 3, por lo que la corriente de fase sería 30.25 amperes. Muy bien. Determino el ángulo, que sería coseno inverso del FP, y sería 45.57. Con esto saco Q, que es P por la tangente del ángulo, P, 13.98 por la tangente del ángulo, 14.26 kVA reactivos, y con esto saco la potencia aparente S, que sería la raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada, y tendría 19.96 kVA. Entonces ya tengo determinadas todas las variables que me pedían en el inciso A, que eran las corrientes de línea y de fase y los 3 tipos de potencia para cada carga. Ahora bien, nos piden los totales, es decir, en ese sistema completo cuánta corriente va a haber en cada fase y cuánta potencia total voy a tener. Bueno, nosotros tenemos aquí el resumen de los resultados de cada una de las cargas. Corriente de línea, corriente de fase en la carga 1. En la carga 2 nada más tengo corriente, en este caso sería de fase, es la que va entre línea y neutro. La carga 3 de igual manera porque es monofásica, y la carga 4 tengo ahí los valores. Entonces debo de tener presente estos datos para poder trabajar. Para la corriente en la fase A, bueno, vamos a revisar que está conectado a la fase A. En la fase A yo tengo conectado la carga 1 y tengo conectada la carga 4. Entonces, lo que va a circular por el cable de la fase A vendría a ser la corriente de línea 1 y la corriente de línea 4. Entonces yo tengo aquí la corriente de línea de la carga 1 y la corriente de línea de la carga 2. ¿Estamos? Que sería 28.76 con su ángulo 36.86 y 52.41 con su ángulo de 45.57. Recordemos que para sumarlo necesito llevarlo a rectangular. Este valor que está aquí es rectangular de la corriente L1 y este valor de aquí es rectangular de la corriente L4. Sumo 23 y 36, 17 y 37, me da 56.59 más J 54.67, y esto lo convierto a polar para poder expresarlo de manera correcta. Y yo tendría que en la fase A
tengo 80.94 amperes con un ángulo de 42.48. Muy bien, de igual manera tengo que hacerlo en cada fase. Revisemos qué hay en la fase B. Dice que en la fase B yo tengo conectado obviamente L1 y L4 porque es un motor trifásico. El motor trifásico va a aparecer en las tres fases. Si se fijan, L1, L4, L1, L4, L1 y L4. Pero recordemos que en la fase B tengo conectado la carga 3, que es monofásica, y en la fase C tengo a la carga 2, que es monofásica también. Entonces, nada más para corroborar, en la fase B, en la azul tengo 3, la carga 1, la carga 3 y la carga 4. Y en la fase C tengo la carga 1, la carga 2 y la carga 4. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está conectado a la fase B? La corriente L1, que sabemos que es 28.76 con este ángulo, la carga 4, que es 52. Y la carga 3, vamos a ver qué hay en la corriente en la carga 3, sería 47.24 con un ángulo de 45.57, que es esto que está aquí. Hago cada una rectangular, sumo reales con reales, imaginarios con imaginarios y me da esto. Lo convierto a polar y tengo yo una corriente en la fase de B de 128.12 con un ángulo de 43.62. Para la fase C de igual manera, hago la suma y me doy cuenta que tengo una corriente de 103.13. Entonces, lo primero que yo pudiera ver aquí es que las tres fases tienen una distinta cantidad de corriente. A esto se le dice que el sistema no está balanceado. Idealmente, las tres fases deben de traer la misma corriente. Ya en la realidad es complicado, a menos de que yo tenga puras cargas trifásicas. Si tengo puras cargas trifásicas, pues cada línea va a tener la misma cantidad de corriente. Pero si tengo cargas trifásicas y monofásicas, pues dependiendo de la cantidad de cargas monofásicas y cómo las distribuya yo en cada línea, pues es la cantidad de corriente que voy a tener. Siempre hay que tratar de que tengan valores similares para que el sistema no tenga ningún problema. Entonces yo aquí tengo una corriente en cada línea. Es importante entender que cuando yo vaya y mida con el amperímetro de gancho en la fase A, voy a tener 80 amperes si todo está funcionando. En la fase B 128 y en la fase C 103.3. Muy bien. ¿Cuánta corriente tengo en el neutro? Bueno, nosotros decimos que en el neutro hay 0 de corriente. Esto es en un sistema ideal. ¿Qué es un sistema ideal? Un sistema trifásico que tenga su neutro y que esté perfectamente balanceado, es decir, que las tres fases tengan lo mismo. Si la fase A, B y C tuviera la misma cantidad de corriente, pues se balancearía el sistema y no habría problema, pero no es así. Yo sé que a la fase en el neutro tengo las dos cargas trifásicas, ¿estamos de acuerdo? Entonces sumaría yo las corrientes de las dos cargas monofásicas y me daría que tengo un total de 128.68 amperes, que sería similar a lo que tengo en la fase B. ¿Estamos? Entonces, esta es la cantidad de corriente que yo tengo en cada una de las fases. Ahora bien, ¿para qué me sirve este dato? Bueno, pues puedo con esto determinar el calibre que va a tener el conductor de la fase A, B y C, que tendré que ponerlos iguales. ¿De qué valor? Pues del valor de la corriente más alta. Ya de acuerdo a la norma oficial mexicana dice que el calibre que ustedes seleccionen para el cable tiene que soportar el 25% más de la corriente nominal. Si yo tengo este valor de corriente nominal, le voy a sumar 25% y de ese valor tiene que soportar la corriente del conductor que yo elija. ¿Estamos? Ok. Ahora bien, vamos a determinar las potencias totales, P, Q y S total. Entonces, lo que vamos a hacer es traer o formar nuestros triángulos de potencias para cada carga. La carga 1 yo sé que tiene una potencia de 8.77, una Q de 6.57, una S de 10.38 y un ángulo de 38.86. Voy a formar un triángulo para cada una de las cargas. Este es el triángulo de la carga 2 con sus datos, de la carga 3 con sus datos y de la carga 4 con sus datos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se colocan los triángulos de la siguiente manera. Yo voy a poner el triángulo de la carga 1 aquí y en este punto dibujo el triángulo de la carga 2, en este el triángulo de la carga 3 y el 4.
Obviamente aquí estos ángulos, si se fijan, este ángulo es de 36, este ángulo es de 45, 45 y 45. Este tendría que estar un poco más inclinado que estos, pero bueno, la idea es dibujarlos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces yo lo que puedo ver es que se formaría un solo triángulo enorme. ¿Cómo? Ah, bueno, pues este valor que mide de aquí a aquí, es decir, la P del triángulo rojo, yo lo puedo pasar hacia acá abajo, ¿estamos de acuerdo? Y va a medir 1.98 kilowatts. El verde lo paso para acá y mide 4.2 y el azul, el amarillo, perdón, 13.98. De igual manera, el cateto opuesto puedo pasarlo para acá, que mide 6.57, el rojo, el verde y el amarillo. Entonces, de ese triángulo que está ahí, yo puedo observar que sí puedo sumar determinados valores. ¿Qué valores puedo sumar? Vamos a recordar que P, Q y S siguen siendo vectores y la manera de poder sumar los vectores es que tengan la misma dirección. Entonces, si se fijan, todas las P tienen el mismo ángulo, puede ser un ángulo de 0, y todas las Q tienen el mismo ángulo, que es un ángulo de 90. Por lo tanto, puedo sumar todas las P's y puedo sumar todas las Q. ¿Por qué no puedo sumar todas las S? Ah, bueno, porque tienen diferente ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas estas P para sacar una P total, que sería P1 más P número 2, P3, P4. Y vamos a sacar Q total, que sería sumar cada una de estas Qs. Entonces, el resultado de la suma sería 28.93 kilowatts de potencia total. Ese es P total. Y una potencia reactiva total de 27.12. Entonces, yo tendría un triángulo como este que está aquí, que está formado por 4 cargas, donde tengo P total y Q total. Ahora bien, con estos dos valores yo puedo determinar el ángulo total y la S total. ¿Cómo saco S total? Pues Pitágoras. Q total más al cuadrado más P total al cuadrado. Me da un valor de 39.65 kVA. Esta S de aquí serían 39.65. ¿Cómo saco el ángulo? Ah, bueno, pues con tangente del cateto opuesto entre el adyacente. ¿Sí? Pero con los totales. El ángulo total sería 43.15. Significa que el ángulo que yo tengo aquí total es 43.15. Y con esto puedo sacar el factor de potencia total, que sería coseno del ángulo total, y yo tendría un factor de 0.72. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, que las 4 cargas juntas tienen una potencia total de 28.93 kilowatts, que tienen un factor de potencia todas juntas de 0.72, sigue estando atrasado, ¿estamos de acuerdo? Porque debe ser 0.9. Y que la potencia reactiva son 27.12 y que la potencia aparente son 39.65. Ahora bien, en el siguiente inciso nos pedían la capacidad del transformador. Bueno, si se fijan, los transformadores se miden en kVA. ¿Qué significa esto? Que me entregan potencia aparente. Si yo ya sumé todas mis cargas y calculé la potencia aparente total, ese es el valor que debe de tener el transformador. Por eso dice aquí, la capacidad del transformador va a ser igual a la potencia total aparente, que me da 39.65. Si yo voy a la tienda, voy a encontrar que no hay transformadores de esto. El más cercano es el de 45. Entonces, dependiendo de dónde lo vaya a poner, si va a ser tipo pedestal o tipo poste, bueno, aquí está mi transformador de 45 kVA. Yo tendría que seleccionarlo de que tenga una conexión en el secundario de estrella con neutro, como este que está aquí. Si se fijan, tengo X1, X2, X3 y X0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo conectaría todas mis máquinas y tendrá una corriente como la que ya tuvieron ahí y las potencias que yo tengo ahí. De tal forma que cuando me pregunten qué potencia tiene tu sistema, qué valor voy a dar yo, 28.93. ¿De qué capacidad es tu transformador? 45 kVA. ¿Por qué? Porque alimenta a casi 40 kVA. ¿Estamos? Entonces, este es los totales de mis 4 máquinas. Ahora bien, me piden que yo corrija el factor de potencia. ¿Por qué? Yo sé que en .70 pues está mal. Y por lo tanto me van a multar. Está en .72. Entonces lo voy a corregir a .95. Puedo llevarlo a .90 para que no me cobren ni nada. Ni me cobren ni me den bonificación. Pero lo voy a subir más para obtener una bonificación. Bueno, ¿cómo se hace? Yo tengo, estos son mis datos
totales, ¿estamos de acuerdo? Tengo ya mi triángulo de potencias donde aquí van los 4 triángulos. Una potencia total de 28.93. Este valor ya no se va a mover nunca, este es el valor de las máquinas. Tengo una potencia de 27.12 kVAR que provoca que tenga un ángulo de 43.15 con una S total de 39.65 y mi factor de 0.72. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, mi factor nuevo que va a estar en verde es de 0.95. ¿Esto a cuánto equivale en grados? Bueno, pues yo despejo. Sé que factor de potencia es coseno del ángulo, despejo el ángulo y me da coseno inverso del factor de potencia. Coseno inverso de 0.95 son 18.19. ¿Qué significa esto? Que el ángulo que yo tengo aquí de 43.15, este ángulo lo tengo que bajar hasta 18.19. Entonces yo tengo que bajar esta línea de aquí, que baje, hasta que el ángulo sea 18.19, como aquí. Que este ángulo que está aquí, en realidad sea este que está en verde. Es decir, que este triángulo negro se convierta en este triángulo verde que está aquí. Entonces, ¿quién provoca que yo tenga 43.15? Este valor de Q. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este valor de Q, ¿quién lo provocó? Todas las cargas inductivas. Al momento de yo conectar capacitores, este valor de Q se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque los capacitores, acuérdense que contrarrestan el efecto inductivo. Se va a ir para acá. Y entonces me va a dejar un valor como el que yo necesito aquí. Entonces, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuánto le voy a inyectar de capacitores de aquí hasta aquí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo tengo que el triángulo negro tiene una potencia de 28.93 kW y una potencia reactiva que es Q total de 27.12 kVAR. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo necesito calcular cuánta potencia reactiva de capacitores QC, Q de capacitores, voy a comprar para ponérselos y que ésta se baje y me genere una Q nueva, una potencia reactiva nueva. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, si yo tengo este valor total, si yo obtengo este y se lo resto, voy a obtener este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué no puedo sacar directamente QC? Porque no tengo ningún valor de aquí. No tengo ni este, ni este. Esta sí la tengo, pero no se puede. Y el ángulo tampoco. Pero del triángulo verde sí. Si yo extraigo este triangulito que está aquí, quedaría el triángulo verde que está aquí abajo. Donde P sigue valiendo lo mismo. Esa no se mueve, son mis máquinas. El ángulo sería 18.19, que es el nuevo. Y yo puedo calcular QN. ¿Cómo? Con la fórmula de Q, que sería potencia por la tangente del ángulo. Potencia total por la tangente del ángulo nuevo. Entonces sería 28.93 por la tangente de 18.19 me da una Q nueva de 9.50. ¿Qué significa este 9.50? Es el nuevo valor que va a tener Q después de que yo compre los capacitores y se los ponga. ¿Cómo saco la Q de capacitores? Ya tengo Q total, tengo Q nueva, entonces la resto. ¿Sí? 27.12 menos 9.50, tengo que ir a la tienda y comprar un banco de capacitores de 17.62 kV reactivos. ¿Qué es eso? Literal, es un capacitor o varios capacitores que sumados tienen una potencia de 17.62 kVAR. A lo mejor no hay, lo van a redondear a 20. Bueno, pues van a poner uno de 20. Una vez que pongan ese capacitor conectado en paralelo con el sistema, cada vez que prendan las máquinas, ese capacitor va a inyectar potencia reactiva capacitiva y va a hacer que este baje. Y entonces yo ya tenga un factor de potencia de 0.95 y ya no me multe. Entonces con esto ya voy a tener una nueva Q que va a valer 9.50, pero si se fijan la S también varió. Ya voy a tener una S más pequeña. Mi nueva potencia aparente va a ser de 30.44 kVA. ¿Qué significa esto? Yo ya había compré mis máquinas y compré el transformador. Mi transformador era de 45 kVA. De esos 45, cuánto estaba usando yo? 40. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque así me dio las operaciones con el factor de potencia que yo tenía. Pero una vez que yo mejoré el factor de potencia, ya solo voy a utilizar 30 de esos 45. ¿Qué significa? Que me van a quedar libres 15 kVA para poder meterle otra máquina a ese transformador y pueda funcionar. Entonces, mejorar el factor de potencia, ¿qué provoca? Pues
entre muchos beneficios provoca que yo puedo liberar mi subestación, puedo liberar mi transformador, no presionarlo tanto si así lo queremos ver para que pueda meterle yo más máquinas y funcione. Entonces, de esta manera es como se corrige el factor de potencia. Y en resumen, estos serían los resultados de todo nuestro ejercicio. Tengo las variables de cada una de las cargas, sus corrientes, sus potencias. Tengo los totales, ¿estamos de acuerdo? Que esos son los datos que están aquí. Y una vez que yo tenga estos datos, yo voy a decir, ok, está mal mi factor de potencia, lo voy a corregir, lo corrijo y entonces obtengo los valores que están abajo, que sería un nuevo factor de potencia de 0.95, una nueva Q de 9.50 kVAR y sobre todo el banco de capacitores de 17.62 kVAR, que hay que ir a comprarlo a la tienda. Ahora, ¿qué variables o qué especificaciones nos piden? En un banco de capacitores nos piden la potencia, que sería 17.62, y el voltaje. El voltaje es el mismo que tiene todo el sistema, que serían 220 volts trifásicos. Entonces, un banco de capacitores trifásico de 220 volts de 17.62 kV reactivos. Entonces, de esta manera, es toda esta parte que vimos de ejercicios RLC, serie y paralelo, ya llevados a un sistema real. Bueno, pues es esta parte que está aquí.